Salvado de las aguas. Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salvado de las aguas. ¿Sabe? Al querer hablar de este tema, no puedo sacar de esta historia a Moisés. La historia dice que Moisés era un niño que tenía sobre su vida una sentencia de muerte y que sus padres idearon salvarle la vida colocándolo en una arquilla en el río Nilo, y que allí fue salvado de las aguas por la princesa de Egipto. Por eso su nombre significa salvado de las aguas. Pero al buscar en una aplicación para nosotros, podemos decir que muchas veces Dios, de una manera que usted y yo no entendemos o no sabemos, nos ha salvado de las aguas. Las aguas pueden tener un significado de muerte, un lugar donde no hay esperanza, donde no hay salida, donde hay un final, pero tal vez no un principio. Pero para Dios, donde para muchos de nosotros como seres humanos es el final, es el principio de Dios para grandes cosas contigo, para grandes cosas con tu familia, para grandes propósitos y grandes proyectos que Dios tiene para con nosotros. Salvado de las aguas habla de la intervención de Dios en la vida del hombre. Dios aparece en nuestras vidas desde mucho antes que usted y yo estemos engendrados, y Él estará en control de absolutamente todas las cosas. Aunque muchas de las circunstancias que hayamos tenido que vivir, tenido que pasar, no las entendamos y nos preguntemos por qué permitiste esto, Dios, por qué tal cosa, por qué tal otra. Aunque no escuches una respuesta que te dé satisfacción, yo puedo decirte en esta hora, en este día, Dios tiene propósitos para contigo y Dios no te soltará, Dios no te dejará hasta no cumplir su propósito en ti. Es más, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a desamparar, porque Él ha prometido que estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Lo que sí es importante es que cada uno de nosotros entendamos que el propósito de Dios se cumplirá cuando tú aceptes ese propósito para tu vida, y que en ese propósito vas a tener que pasar por varias circunstancias duras, por varias circunstancias difíciles. Pero recuerda, siempre va a estar Dios a tu lado, siempre Dios va a dar una salida, siempre Dios va a dar una luz de esperanza, siempre Dios va a dar las fuerzas para seguir adelante, siempre Dios mostrará el camino, siempre Dios te librará de la misma muerte si es necesario. Porque como lo dije anteriormente, el ser salvado de las aguas habla de que Dios muchas veces, sin que usted y yo lo reconozcamos, hemos sido librados de la misma muerte, pero con propósito, con un propósito que Dios tiene para contigo, con un propósito que Dios tiene con tu vida. Y cuando entiendas ese propósito en tu vida, porque Dios te ha guardado, te ha librado, pero ahora te busca para que tú puedas cumplir su propósito y su voluntad. Y el hacer la voluntad de Dios es algo que es bueno, agradable y es perfecto. Encontrarás que valió la pena pasar esa circunstancia,
valió la pena ser librado de la muerte, porque los propósitos que Dios tiene para contigo son grandes, son poderosos, son tan inimaginables que muchas veces ni siquiera alcanzamos a entender qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Tú estás siendo librado de la misma muerte porque Dios tiene propósitos para contigo. Colócate en las manos de Dios, deja que Dios tome tu vida y que haga contigo conforme a su propósito y a su voluntad. Padre, gracias porque lo que has hecho en nuestras vidas no lo podemos entender. No podemos entender cuánto nos has amado y cuánto has hecho para librarnos de la misma muerte. Pero hoy queremos, Señor, poder seguir tu propósito y hacer tu voluntad. Por eso, Señor, ayúdanos a entender el propósito por el cual tú nos has dado la vida y tú nos haces conocedores de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Hoy colocamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que cumplas tu propósito y cumplas tu voluntad en cada uno de nosotros. Oramos a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.